Ni un solo euro para financiar ni la Semana Santa ni ninguna otra actividad religiosa. La Semana Santa tiene profundas raíces en nuestro país y las administraciones públicas deberían apoyarla y financiarla. Vale, ¿con cuál de estas dos declaraciones te sientes más identificado? ¿La Semana Santa se puede politizar? ¿Es bueno hacerlo? ¿No hacerlo también sería un acto político? Quédate en este vídeo para saber más. Un abrazo enorme para toda esa buena gente que esté viendo este vídeo y hoy vamos a hablar de la Semana Santa, pero vamos a hablar de la Semana Santa como asunto social y político, porque sí, lo es. Al principio del vídeo, en la intro, escuchabais dos declaraciones que son una síntesis de muchas declaraciones que he ido leyendo de diferentes políticos a lo largo de los años de la democracia de este país, refiriéndose a si la Semana Santa debiera ser apoyada, financiada y sustentada por el Estado, o al revés, si el Estado debería alejarse de la financiación y del apoyo o el fomento de este momento litúrgico de la comunidad católica. Bien, para acercarnos a esto, tenemos que tener claro que Semana Santa es politizable al igual que lo es cualquier otro tipo de evento social, ya sea religioso o de otro tipo. La cosa es cómo y por qué se politiza. Y para hablar de la Semana Santa, en concreto en España, pero esto también aplicaría a otros países de tradición católica, tenemos que saber que estos actos pueden o no contar con financiación pública, pueden o no contar con cierto respaldo de las administraciones del Estado. Y aquí está la cuestión central. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que entender es que esto afecta a un clivaje claro. Si quieres saber un poco más sobre esto, en el vídeo sobre cuál es tu ideología, te explicaba lo que eran los clivajes. En el clivaje Iglesia-Estado, que es uno de los tradicionales, que se ha estudiado mucho desde la ciencia política desde hace ya bastante tiempo, nos encontramos con que hay personas que se orientan más a pensar que la Iglesia tiene que tener un papel público fundamental. Y hay otras personas que creen que el Estado debe alejarse de las creencias religiosas y ser él quien regule la vida pública. Teniendo más o menos claro esto, en el espectro político español tenemos fuerzas políticas que apoyan más un lado de este clivaje y más el otro lado. Pero ¿qué es lo que está en juego cuando hablamos de que la Semana Santa u otro tipo de actos religiosos estén financiados y apoyados por el Estado? En el caso de España hablamos de una colaboración que tiene un marco regulado, que tiene una tradición, que tiene unas normas consuetudinarias y después codificadas y que siguen estando vigentes a día de hoy, y tenemos que entrar a ellas brevemente para saber un poco cómo se enmarca la cuestión política de la Semana Santa y otros actos religiosos, sobre todo de la Iglesia Católica, con la Constitución de nuestro Estado. De lo primero que tenemos que hablar es del concordato con la Santa Sede, un acuerdo de colaboración firmado en el Vaticano en 1953, cuando España aún estaba bajo el régimen de Franco y convertía en derecho positivo y que otorgaba una serie de privilegios a la Iglesia Católica en colaboración con el Estado español. Tendría de esta manera una posición especial, por supuesto, frente a otras religiones, y sobre todo jugaría un papel fundamental en la vida pública del país. Pero bueno, en 1978 llega la Constitución y España se promete ser un Estado completamente aconfesional, y así aparece reflejado en su articulado, ¿verdad? Artículo 16 de la Constitución española. 3. Ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero espera, que sigue. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Vale, súper importante. Aquí ya en la Constitución, en uno de los apartados fundamentales del articulado de la misma, se hace una mención especial dentro de este artículo 16 a la Iglesia Católica, con lo cual se puede deducir jurídicamente, y así se ha hecho muchas veces, que hay cierto privilegio de la Iglesia Católica en la relación con el Estado español. Pero bueno, esta relación especial no se acaba aquí. En 1979 se firmaría el acuerdo, o se ratificaría el concordato del que os hablaba antes, entre el Estado español y la Santa Sede. De esta manera, todos los privilegios que en este venían, aunque revisados, pues seguirían existiendo en la vida pública
del Estado español. Por ejemplo, las capellanías en el ejército, el concierto para la educación, todos conoceréis colegios concertados o muchos y muchas habréis estudiado en alguno de ellos. El tema del matrimonio, la exención de impuestos como el IBI. Bueno, son muchos los privilegios que tiene la Iglesia Católica y que emanan no simplemente de estos acuerdos, sino de una relación profunda con esta Iglesia del Estado español y de nuestras formas de gobierno históricas. Bien, entonces España es un estado confesional. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sí que se puede colaborar con otras religiones? ¿Por qué además en especial con la Iglesia Católica? Vamos a la amiga de la cuestión, y es que no es lo mismo ser un estado aconfesional que ser un estado laico. En muchas de las demandas, especialmente de la izquierda, pero veremos que no solo, se reclama un Estado laico. Ha habido ayuntamientos regidos por Izquierda Unida, por ejemplo, que han intentado legislar o generar reglamentos con los cuales la administración local se eximía de colaborar de ninguna manera en los actos de la Semana Santa. Este tipo de posiciones es una posición laica. La posición laica es aquella en la cual el Estado no tiene ningún tipo de relación con las entidades religiosas. Pero un Estado confesional es un Estado que no se rige por ningún mandato de ninguna confesión, ni integra ninguna confesión religiosa dentro de su aparato, pero sí colabora con una religión o con varias. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Me parece que es una de las cosas más importantes de este vídeo. Cuando mucha gente piensa que el Estado nunca debería colaborar con la Iglesia Católica para este tipo de cosas, se está dando por hecho que España es un Estado laico o que debería serlo. Pero es muy diferente. No lo es. ¿Que debería serlo? Eso ya es opinión de cada una o de cada uno. ¿Por qué tiene miga este debate entre el Estado laico y el Estado aconfesional? Este verano y en otros momentos hemos visto acontecimientos o hemos asistido a momentos en los que diferentes entidades locales discutían sobre si, por ejemplo, permitir el uso del espacio público para la celebración de diferentes actos religiosos de, por ejemplo, la religión musulmana, del Islam. Ha ocurrido en muchas ocasiones y muchas veces han saltado al panel noticiado para que todos nos diéramos cuenta del conflicto que estaba sucediendo. Y ahí normalmente aquellos políticos que suelen apoyar la Semana Santa y que se basan en que, por supuesto, que España puede apoyar las religiones, si es un Estado confesional, puede hacerlo, y en especial a la católica, muchas veces esgrimen argumentos como un ayuntamiento o el Estado o la administración pública no debería financiar ningún acto religioso. Ahí caen en una contradicción y está bien saber esto para cuando lo veáis y que seamos todas y todos un poco más críticos. Vamos a ver, si no se pueden financiar o no se puede colaborar con actos religiosos, no se puede colaborar con ninguno. Lo mismo pasa cuando políticas y políticos de izquierdas hacen lo mismo, pero al contrario. Se quejan de la Semana Santa o de la Navidad y la cabalgata de los Reyes, o intentan que haya una apariencia laica en la celebración de este tipo de momentos litúrgicos. Y en vez de decir Feliz Semana Santa o Feliz Navidad, dicen felices fiestas. Pero luego, cuando se trata de defender la pluralidad confesional, suelen apoyar a que el Estado pueda financiar diferentes actos religiosos de religiones como las que decía antes, como por ejemplo el Islam, pero también el judaísmo u otra. Entonces, cuando dicen que el Estado debiera ser laico frente a la Semana Santa, es un poco raro que después no lo hagan frente a otro tipo de celebraciones. Espero que con estos pequeños ejemplos haya quedado más o menos claro la diferencia entre un Estado aconfesional, como pueda ser España, un Estado laico, como pueda ser, por ejemplo, Francia, o un Estado confesional, como puedan ser muchos países musulmanes, como pueda ser en cierta medida Estados Unidos, o también Inglaterra. Hay estos tres tipos de estados, bueno, hay más en relación con la religión, pero también esto es una cuestión cultural y de identidad nacional. Las religiones, en especial en España, han estado muy vinculadas a la construcción de los estados-nación, incluso a la unificación
de las regiones que componían los estados antes de serlo. Por tanto, entramos en esto que ya hemos hablado alguna vez en el canal, el tema de las identidades políticas que a veces se mezclan con lo religioso. Si se quisiera que el Estado no colabore con las cofradías o que la Semana Santa, yo qué sé, se tenga que celebrar fuera de ciertos espacios públicos o de manera muy limitada y sin ningún tipo de financiación, debería reformarse nada más y nada menos que la Constitución. Debería haber una especie de reforma constituyente que, bueno, en España, por los mecanismos, no voy a entrar ahí, es bastante difícil. Bueno, a no ser que te lo pida el Banco Central Europeo. Ahí es bastante fácil cambiar artículos de la Constitución. Pero bueno, para una cosa así, más social, más religiosa, que tiene mucho debate público, sería, creo yo, bastante difícil hacerlo. Por otro lado, tenemos que tener claro que la tradición española ha estado vinculada a la Iglesia Católica desde hace muchos siglos, que la celebración de momentos litúrgicos como la Semana Santa forman parte del imaginario colectivo tradicional y que también son un patrimonio histórico y un patrimonio cultural que desde mi punto de vista no está mal que preservemos. Ahora, yo no me voy a posicionar en si España debería tender hacia el laicismo o si España debiera seguir con el modelo actual o incluso incrementar el apoyo a la Iglesia Católica frente a otras confesiones. Lo que sí que voy a decir al respecto es que a mí la Semana Santa me gusta un montón, me puede gustar un montón y a la vez apoyar un Estado más laico, o me puede gustar un montón y a la vez apoyar un Estado aconfesional, pero más colaborativo con este tipo de eventos y que el debate está abierto y que se puede hacer, se puede debatir, porque muchas veces hay ciertas fuerzas políticas que hablan de que politizar la Semana Santa es politizar un evento cultural que no debería serlo. Pero claro, si ya hay un marco establecido, si ya la Constitución establece cierto privilegio, aparte del concordato con la Iglesia Católica, si ya se celebra de cierta manera, no politizarlo también es un acto político. Por tanto, disfrutad de la Semana Santa de la manera en que lo hagáis, pertenezcáis o no a la religión católica, respetad todo este tipo de momentos, sean de la religión que sean, pero sin dejar de ser críticas o críticos. Por supuesto, tenemos que debatir sobre estas cosas y aprender más. Que las religiones han tenido un papel fundamental en la construcción de la orientación moral de las regiones y de los estados, y que está bien problematizarlo, está bien que entremos a aprender un poco más sobre estos debates y poder sentarnos a escuchar y a entender diferentes posturas sobre los problemas, discusiones que se derivan del papel que tenga que jugar el Estado frente a la religión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de la cámara anecoica.